Y el día de hoy vamos a enfocarlo un poco en el presupuesto, así que le damos la bienvenida al pastor Elkin Gambas, quien él es administrador de empresas, especialista en administración pública, planificación estratégica y talento humano. Pastor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Un gusto saludarles en este momento, en esta ruta. Cherit, Andrés de Jota, qué gusto estar con ustedes. Bueno, pastor, las finanzas en la familia. Hay un tema que queremos hablar hoy, es el presupuesto. ¿Cómo se realiza un presupuesto de las finanzas en la familia? Excelente punto. Sabes, antes de abordar ese, me voy a permitir como tener un pequeño recorderis de la semana anterior, ¿cierto? Para repasar algunas cosas, lo que dice nuestra cultura y lo que dice Dios. Hay un papel muy importante que nosotros debemos entender, y esto hace parte de la respuesta a la pregunta. O sea, si tú dices, voy a hacer un presupuesto, ¿cierto? ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer un presupuesto? Antes de cualquier otra cosa, antes de empezar con la parte de números, tenemos siempre que observar los principios. Entonces, antes de hacer nuestro presupuesto, tenemos que tener en cuenta que Dios es el dueño de todas las cosas. Tenemos que tener en cuenta que Dios es nuestro proveedor y que el papel de Dios al ser nuestro proveedor es que Él siempre es fiel y que de la mano de esto el deseo, el plan y además el carácter de Dios es siempre tener el control, no de una manera dictatorial, sino que Él es la fuerza más poderosa, creador del universo, así que para Él no hay nada imposible. Para hacer el presupuesto también tenemos que tener en cuenta nuestro rol como seres humanos en esta tierra. Primero que todo, partamos de que para hacer un presupuesto tenemos que vernos en el papel o en el rol de administradores, que estamos administrando, o sea, no somos dueños, somos simples administradores de lo que Dios nos da. El segundo principio, que es muy importante antes de establecernos un presupuesto, es entender que debemos confiar en el Señor. Hacemos planes, hacemos un presupuesto, confiamos en Él. El tercer principio que tenemos que tener en cuenta es que debemos esforzarnos. De nada sirve hacer un presupuesto si yo no estoy dispuesto a hacer el esfuerzo que tenga que hacer para cumplir con ese presupuesto. O sea, yo puedo hacer un presupuesto excelente, puedo ajustar mis ingresos y mis gastos, pero si yo no me esfuerzo para cumplirlo, nunca voy a ver el resultado. Y por último, a la luz de estos principios, otro rol que nosotros tenemos que entender como personas es obedecer los principios de la palabra de Dios. Dicho esto, hablamos de cómo conformar un presupuesto. Una persona conforma un presupuesto teniendo en cuenta cuántos son sus ingresos y cuántos son sus gastos, colocando como prioridad lo que le pertenece a Dios, lo que le pertenece a Él. Hago un pequeño paréntesis para contarles la historia de un amigo que me dejó muy impactado. Y él me dice, yo siempre me anticipo a dar. A ver, la lógica del dar es yo recibo, entonces cuando voy a la iglesia doy mi diezmo y mi ofrenda, pero cuando recibo. Resulta que en ese ejercicio él da por anticipado lo que quiere recibir. Y puedo decirles que funciona. Porque Dios no hace acepción de personas. Ese es un elemento, me parece poderosísimo. Y lo estoy compartiendo con todos ustedes aquí porque creo que esto alimenta nuestra fe. A mí me edificó mucho, porque uno pues está acostumbrado tal vez a enseñar, pero si uno no aprende no tiene nada que enseñar. Hoy rescato que precisamente una muy agradable conversación con este gran amigo me compartió este principio. Me encanta sentarme a hablar con personas, me encanta conversar con amigos, soy de los que escucho atentamente, tomo nota, me quedo mirando qué puedo aprender y les quiero compartir a todos lo que aprendí. Y eso es lo primero, porque para la Biblia dice que debemos apartar las primicias. O sea, lo primero que yo hago es
¿qué es lo que le pertenece a Dios? A Dios le pertenece todo. Él lo que me pide es que sea obediente, volvemos a los principios que les compartía, y haga mi parte, confiando en Él, diciendo, Señor, aquí están mis diezmos, aquí están mis ofrendas. El presupuesto está compuesto de cuáles son mis compromisos que yo tengo. Y básicamente, aunque el concepto de presupuesto es hacer un balance entre lo que yo recibo y en lo que son mis salidas, mis egresos, mis gastos, mis biles, los compromisos que tengo, más allá de tenerlo escrito, creo que es muy importante que todos entendamos que el presupuesto hace parte del orden, de tener una vida planeada para que nosotros podamos cumplir objetivos. ¿Y cómo se hace ese presupuesto? ¿Cómo se diseña, pastor? Bien, bueno, acá ahí tenemos un desafío interesante porque usamos con mi esposa una plantilla, pero es que es una plantilla que en este momento me quedaría difícil de escribir, pero básicamente voy a hacer mi mejor esfuerzo en una plantilla que tú puedes hacer en una hoja, así de sencillo, donde en una hoja tú escribes cuáles son tus ingresos, en un papel cualquiera, pero espero en algún momento compartirles a toda la audiencia de alguna forma a través de ustedes esa plantillita porque es muy útil. Escribo en una columna cuáles son mis ingresos, cuáles son los conceptos por los cuales yo recibo dinero. Y en otra columna yo escribo cuáles son los gastos que yo tengo mensualmente. Es ideal hacerlo mensualmente. Cuando yo comparo sencillamente cuánto me ingresa y cuánto me estoy gastando, ahí es muy importante esclarecer y entender que lo primero que tiene que ocurrir es lo que se llama en el mundo de la contabilidad un balance, esté equilibrado, lo que yo recibo con lo que yo gasto. Si mi nivel de vida es mayor al de mis ingresos, tengo que hacer consideraciones profundas. Así es. Si mi nivel de vida me permite tener un balance positivo, es decir, que al final del mes me quedan 100, 200, 300 dólares, no tengo que salir corriendo a gastarme eso. Tengo que empezar no solamente a ahorrar, sino que voy un paso más allá y empiezo a invertir. Pero lo que tú dices, ¿cómo se hace un presupuesto? Sencillo, agarramos una hoja y escribimos cuánto me ingresa y cuánto me gasto mensualmente, cuáles son mis compromisos. Debo saber en qué me estoy gastando el dinero, porque la única manera de saber qué tan buen administrador estoy siendo es viendo a dónde se está yendo el dinero que estoy recibiendo, cuánto de eso se va a la renta o un mortgage, o cuánto de eso se va a combustible, a los seguros, bueno, a los compromisos que se tienen aquí en la Unión Americana. Eso me debe dar a mí un equilibrio y un balance para que yo pueda tener una paz financiera, una estabilidad. O sea, pastor, me imagino que en un mundo ideal la gente debería hacer este ejercicio antes de los gastos, ¿no? Porque antes de comprar un carro nuevo, de mudarse a una casa nueva o de comprar una casa, usted debe saber con cuánto cuenta, ¿no? Porque es terrible que usted a lo mejor esté ahogado y diga, no sé por qué no hay plata en la cuenta, y entonces es cuando se pone a hacer este presupuesto. Es importante saber los ingresos y los gastos antes de emprender un nuevo gasto, me imagino. Ahora, una vez que entonces la persona se sienta y hace eso, ¿qué pasa, pastor, si se dan cuenta, nos falta plata? No estamos realmente, no podemos pagar todas las cuentas que tenemos, estamos quedando en un saldo rojo todo el tiempo y dependemos de tarjetas de crédito para llegar a fin de mes. O lo contrario, nos queda mucho dinero. ¿Qué se hace en ambos escenarios? Bueno, aquí es muy importante comprender que la cultura, el entorno en el que estamos acá es de altos niveles de consumo. Estamos rodeados aquí en Norteamérica de una cultura que nos nos induce a niveles de endeudamiento importantes. Y es importante saber que las deudas no son negativas siempre y cuando no sean en cosas suntuarias, es decir, en que técnicamente uno diría decir tengo una deuda en una casa que la estoy pagando, en un vehículo
que estoy pagando, que a su vez me está generando, es decir, que me permite aquí ir a trabajar, desarrollar mis actividades. Es como eso, que se convierte en un elemento esencial para desarrollar nuestra vida. Por lo general acá en el estado de la Florida nadie compra un carro solamente porque quiere tener un carro, sino porque se convierte en su herramienta de trabajo, es un elemento de primera necesidad. Pero al hacer ese análisis de presupuesto, de saber en qué me estoy gastando el dinero, es que yo tengo que empezar a identificar si estoy viviendo por encima de lo que estoy recibiendo. Ese es como el principio. Me hago entender, o sea, el principio fundamental es siempre debo tener un nivel de vida por debajo de mi nivel de ingresos. Esto no es una mentalidad pobre, porque a la medida que aumentan mis ingresos, yo no debería aumentar automáticamente mi nivel de vida. ¿Qué pasa? Que a veces la cultura es, me hicieron un aumento en el salario, estoy ganando más la hora, entonces voy a endeudarme más. No, ahí es donde tenemos que acudir al presupuesto, que fue lo que planeamos hacer con cada dólar que yo recibo. Vamos a ejecutar ese plan. Por eso la palabra presupuesto se refiere a analizar o pensar antes de actuar o imaginarnos cuál es el escenario que nosotros vamos a poder enfrentar a nivel financiero mes a mes, inclusive año tras año. Este es un ejercicio que es muy útil hacerlo, no solamente mensualmente, sino inclusive a lo largo del año. Bueno, es el pastor Elkin Gamba con nosotros en esta serie de las finanzas en la familia y cómo podemos hacer ya para ahorrar. Salió la primera, digamos que el primer capítulo de esta serie y en el de hoy estamos hablando del presupuesto. Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cherit, con mucho gusto los dejo con este pensamiento importante. Si nunca ha hecho un presupuesto, es lo más sencillo que puede hacer es siéntese por un instante, piense y escriba en una hojita cualquiera cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos. Piense cuáles son sus deudas. Me gustaría que la próxima semana pudiéramos hacer un ejercicio con algunos tips claves para salir de deudas. Así que quédense con nosotros porque en 8 días creo que sería muy interesante dentro de ese presupuesto hablar de un plan, cómo podemos nosotros salir de deudas.